son los cananeos? ¿Por qué Jesús llama a una mujer perro? ¿Y por qué su persistencia se considera fe en Jesús? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Hoy hablamos del encuentro que tiene Jesús con una mujer cananea en el libro de Mateo capítulo 15. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Aquí vamos, episodio número 8. Bienvenidos a todos, mi nombre es Elliot Reina, estoy aquí con el doctor Nicolás Venditti. Hemos estado haciendo una serie, con esta serie empezamos con encuentros con Jesús, diferentes encuentros que personas de diferentes trasfondos, pasados, personalidades, de todo tuvieron con Jesús y cómo podemos aprender de esos encuentros y lo que podemos ver de Jesús en esos encuentros. Entonces hoy tenemos uno muy interesante, algo confuso para unas personas o controversial, pero bueno, también yo creo que algo que mucho que podemos aprender y hablar. Entonces, ¿por qué no? Empezamos. Exactamente, estamos hablando de una mujer extranjera que tiene un encuentro con Jesús y aparte que tiene el encuentro con Jesús, es una mujer que está desesperada. Está, ¿verdad? Tiene su hija que está enferma y entonces necesita ser sanada. Y me imagino, otra vez, la santa imaginación de San Nicolás, ¿verdad? Me imagino que ella había oído de Jesús y entonces necesita ese milagro en su vida. Y Elliot, ¿por qué no nos lee un poquito el relato bíblico? Así para los amigos y personas que están escuchando, si alguien no está familiarizados con el relato, entonces ahí podemos ayudarle un poquito. Va que va. Bueno, si quieren ahí leer ustedes o después leerlo, está en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Y dice así: Saliendo Jesús de ahí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió ni una palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: Atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: Sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Exactamente. Wow. Wow, así mismo. Wow. Sí. ¿Qué podemos decir? Pues es Pues muy mira, diferente esa historia a las demás. sí. Si uno lo lee de una manera muy superficial, sin conocer un poquito lo que es el trasfondo bíblico y términos, ¿verdad? Uno puede llegar a una conclusión un poco confusa, ¿verdad? Y es un pasaje, de acuerdo a algunos, controversial, en el sentido de que hay personas que lo leen así por encima y dicen: mira, Jesús, qué falta de respeto como trató a esa mujer, etcétera, etcétera. Y en realidad no es así. Por eso creo que necesitamos entender un poquito el trasfondo y entender lo que son algunas cosas que tanto Jesús como los discípulos, como ellos actuaron. Porque cuando miramos el relato aquí, hay tres interacciones, para decirlo de una cierta manera. Está la reacción de la mujer, también de los discípulos y Jesucristo mismo. Entonces, si quiere, Elío, vamos a empezar a hablar un poquito de la mujer, ¿verdad? Sí, entonces Así nos ella era cananea. ¿Por qué no empezamos ahí? Porque cananeas. ¿quiénes son los cananeos? Pues ellos eran enemigos de Israel históricamente por muchos, muchos siglos. Aparte, los cananeos eran politeístas. En otras palabras, ellos creían en muchos, muchos dioses.
Entonces había momentos que los cananeos oprimían a los de Israel. Y entonces no eran amigos, vamos a ponerlo así, no eran amigos, no eran pueblos en los cuales ellos se apreciaban los unos a los otros, sino todo lo opuesto. Entonces vemos aquí primeramente un choque cultural, un tremendo choque cultural. También notamos un choque cultural en el sentido de Jesús con una mujer cananea, teniendo este encuentro. Y es curioso la manera que aún Jesucristo se maravilla de ella, ¿verdad? Cuando vemos la interacción entre los dos. Porque cuando Jesús le dice a ella, ¿verdad? Aún hablando del perrillo, ¿verdad? Que reciben de la mesa, ella le dice, aún los perrillos reciben de la mesa las migajas o pedacitos de pan. Si no entendemos lo que está pasando ahí, podemos llegar a la conclusión equivocada, diría yo, que Jesús le estaba faltando el respeto a ella. Primeramente, al Jesús decirle a ella que Él vino para Israel, ¿verdad? Necesitamos entender todo el contexto bíblico, no solamente del pasaje bíblico, pero también de toda la Biblia. Porque notamos había un rol o un papel muy especial y muy específico, primeramente dado a Israel y también a Jesús como el Mesías. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 12, es una promesa que Dios había dado a Abraham. Ahora, algunos, si jalamos mucho de un lado, nos quedamos en solamente la promesa para Israel. Y si jalamos mucho para el otro lado, nos olvidamos de la promesa para Israel, pero también pensamos que solamente son los gentiles. Entonces necesitamos buscar el equilibrio entre los dos. La promesa primeramente era para Israel. Por eso Jesús en realidad lo que le está diciendo a la mujer es lo siguiente. Mira, yo he venido, mi misión particular en este momento es para el pueblo de Israel. Estoy cumpliendo la promesa que el Padre había hecho a Abraham. Y estamos hablando de aproximadamente un periodo de 2000 años. Y entonces, claro, si uno no sabe esos detalles, si uno no entiende ese trasfondo, se piensa, ¿verdad?, que Jesús está siendo aún vulgar o está comportándose de una manera baja en cuanto a esta mujer, y no es así, sino le está recordando de su misión inicial. Pero sabemos, y esto lo vemos también en el Evangelio de Mateo, Mateo comienza su Evangelio, ¿verdad?, hablando de Jesús, el hijo de David, el hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque era la promesa del Mesías. El Mesías iba a nacer de tanto el linaje de Abraham, pero específicamente del rey David. Y por eso tenemos la genealogía. Y si no sabemos eso, generalmente lo que hacemos es saltamos, ¿verdad?, la genealogía. Al menos que estén buscando un nombre para un bebé. De un bebé, exactamente. Bien dicho, Eli, así mismo. Entonces, pero es curioso notar como también es una manera que Mateo nos deja saber el cumplimiento de esa promesa, porque si miramos al final del Evangelio, el capítulo 28, notamos lo que se llama muchas veces la gran comisión. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces había el propósito del pacto que Dios había hecho con Abraham, inicialmente cumpliéndose en Israel, pero que luego, para decirlo de una manera, el abanico iba a ser abierto a todas las naciones. Y es curioso, ¿verdad? Porque Mateo, otra vez, es el evangelio más judío, para decirlo, de más influencia judía, pero sin embargo, este relato de la mujer encontrándose con Jesús está en el mero centro más o menos de lo que es el libro.
y es fascinante. Pero claro, si miramos solamente el contexto y pensamos en el siglo XXI y no entendemos todo este trasfondo, podemos llegar a una conclusión totalmente equivocada. Eso ayuda mucho. Sí, porque me encanta como lo dijo. El propósito de Jesús era llegar a la luz del Antiguo Testamento, cumplir el propósito de Israel y la promesa de Israel y el llamado como Mesías. Porque Israel falló en su promesa, ¿no? De que ellos iban a ser el pueblo por medio de quien Dios iba a traer redención a la creación, iba a establecer su reino y una y otra vez fallan y bueno, ahí está la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Y Jesús viene como el cumplimiento, el que va a cumplir lo que Israel no pudo hacer, como parte de Israel. Pero Exactamente. si no tenemos um, si no tenemos esa visión completa de toda la historia de la Biblia, esta pequeña historia que estamos leyendo, fácilmente la podemos sacar de contexto y tener una Exactamente. aplicación o una conclusión equivocada, como dices. Sí. Y es curioso también notar, como aquí vemos, ¿verdad? Como dijimos, el encuentro con Jesús, pero están los discípulos alrededor. Ujú. En Marcos, ¿verdad? Donde también aparece este relato, no menciona que los discípulos estaban ahí. Pero sin embargo, Mateo sí. ¿Y cuál es la actitud? Yo me río muchas veces porque hasta me puedo identificar con los diferentes discípulos, porque he tenido esos momentos, ¿verdad? Alguien posiblemente llega a una conferencia que yo doy o a la iglesia o algo así y viste de una manera, habla de una manera diferente, distinta, y hay un cierto rechazo en mi corazón, ¿verdad? Mm. Y creo que la influencia de que ella era cananea, era extranjera, también influenció a los discípulos porque le dicen a Jesús en otras palabras, dile que se calle, por favor. Ujú. Pero Dile que se sabemos vaya. Ajá. que se vaya, ¿verdad? Que se largue de aquí, por favor. Que nos deje en paz. Sí, y bueno, como usted dijo, si los cananeos eran enemigos de Israel tiempos Sí, atrás, yo creo que es difícil nosotros poder comprender lo que se sentía, ¿no? De decir, bueno, antes su gente estaba sí, matando a mi antepasados. gente, mis antepasados, exacto, estaban matando a sus antepasados y viceversa. Ellos destruyeron nuestros templos, nuestras ciudades y nosotros a los de ellos. Y ese dolor y ese enojo, ira que se ha pasado de generación a generación y rencor en contra de ese pueblo, yo creo que es difícil nosotros poder entender a un nivel muy humano y sentimental, ¿no? Sí, Pero, pero al mismo tiempo, lo que se me hace curioso es de que, bueno, ella, Jesús, viene a Israel, pero ¿qué hace en un pueblo como Tiro y Sidón que no es parte de Israel? Anda allá afuera, no sé qué anda haciendo, ¿no? Yo no quiero sí. especular, Especular mucho. pero ¿por qué está allá si solo viene el pueblo de Israel? Y segunda pregunta es, ella lo llama hijo de David. Y Sí. eso entonces me hace pensar, ¿qué tanto ella entendía o sabía de la promesa de Israel, del Mesías y de la identidad de Jesús que lo llama ese título de hijo de David, ella siendo un gentil? Muy buena pregunta, Elliot, de verdad que sí. Y es fascinante mirar eso, ¿verdad? Hijo de David, dependiendo del contexto, hay veces que hijo de David puede significar en realidad un nombre para un israelita, alguien que era judío, pero también es un título mesiánico, ¿verdad? Entonces, en realidad no podemos decir exactamente cuáles de los dos estaba diciendo aquí o la Ok, intención del corazón de la mujer, pero sí reconoció primeramente que era judío, eso está obvio. Y aparte, ¿verdad? Como vemos y notamos, Jesús tenía una cierta fama. ¿Verdad? Varias veces los evangelistas nos dicen que la fama de Jesús se conocía no solamente en Galilea, pero no también en Judea, en otras partes, en Siria y otras partes. Entonces, me imagino, claro, no había internet, no había Facebook, no había YouTube ni nada así, o TikTok, ¿verdad? Pero me imagino que ella había escuchado
había escuchado de Jesús. Y yo digo eso porque, primeramente, hagámonos la pregunta, ¿por qué fue que ella se acercó a Jesús? Por sanidad, ¿verdad? Obviamente, sí, sí, Ujú. Porque había escuchado, yo creo, porque obviamente, había sanado a otras personas, yo pienso. exactamente. Sí, sí, no, no, pero es cierto. O si no, porque, claro, la situación de ella es que estaba desesperada. Y también tenía un grave problema, que era su hija estaba endemoniada, nos dice Mateo aquí. Entonces, al ella ir a Jesús, para mí está claro, ella había oído la manera, los detalles no sabemos, pero había oído de que Jesús había sanado personas y por eso fue que ella fue a él. Entonces, en nuestra discusión creo que es muy importante ver no solamente la situación de ella, pero aún como ella insistía, porque inicialmente parece un rechazo de parte de Jesús. Nos Ujú. dice la escritura, es curioso que Jesús se mantuvo callado, no dijo nada, que no es muy normal en lo que vemos en la vida de Jesús, ¿verdad? Pero se mantuvo callado. Los discípulos le, le echan leña al fuego, como se suele decir, ¿verdad? Expúlsala, sácala de aquí, échala afuera, etcétera, etcétera. Y ella con todo y eso, ¿verdad? Se queda ahí, insiste contra su cultura, porque me imagino más de Mm, uno de su pueblo probablemente le dijeron, ¿cómo vas a ir a un judío? ¿Cómo vas mm, a ir a alguien así, verdad? Ellos son nuestros enemigos. Y sin embargo, cierto. notamos como ella perseveraba. ¿Por qué? Porque estaba desesperada y tenía Ujú. una gran necesidad de que alguien sanase. Y claro, aquí estamos hablando de Jesús. Sí, y ella insistía, definitivamente insistía, porque, bueno, primero Jesús la ignora, ¿no? Que eso, bueno, no dice nada. Y eso nos cuesta a lo mejor trabajo, ¿no? Pero me hace pensar en otra historia ya más adelante. Después de la resurrección, Jesús está caminando am, y se topa con dos personas, ¿no? Y después de platicar con ellos, dice las escrituras que él se hacía como que iba a ir más lejos y iba a seguir caminando. Y después ellos le dicen, hey, no, ven y quédate a comer con nosotros. Y Jesús dice, ah, ok. Y yo, casi como si Jesús estuviera probándolos para ver si lo invitaban o no. Exactamente. Así dice la escritura, es que él se hacía como que iba a seguir caminando. Entonces, no es que está mintiendo ni nada, pero es como una prueba del carácter de Dios. Y yo me imagino que esa es una historia similar, ¿no? De que Jesús se queda callado y empieza como a probar a esta mujer, ¿no? Yo pienso porque la conoce, porque él siendo Dios también sabe y la conoce completamente. Pero ella persiste y a pesar de, como dices tú, de los discípulos que le están diciendo, dale, que se saque de aquí, y nosotros como cristianos hacemos lo mismo a veces, andamos juzgando, tenemos nuestras opiniones por cosas externas y eso no es nada nuevo bajo el sol, ¿no? Aún los discípulos andan haciendo lo mismo. Y llega al punto donde ella se postra entre él, lo llama Señor. Eso también me llama la atención, ¿no? De que no, Ujú. o sea, ella no solamente dice es un judío, sino que, Sí. ¿quién se postra Es ante una señal alguien? de gran respeto también, Ok. ¿verdad? Ujú. Es una señal de gran respeto, ¿verdad? Y también hay veces que es un título, ¿verdad? Ok. En cuanto a la deidad. Y claro, ahí los comentaristas, los estudiosos de la palabra, algunos dicen no, lo estaba usando como respeto a él como persona y otros no, reconoció que era Dios. Entonces no vamos a entrar en esa discusión, ¿verdad? Pero lo que sí es que ella muestra un tremendo respeto por Jesucristo al decir la palabra Señor ahí. Mm. Y se agacha o se baja y le muestra respeto, ¿verdad? Y también notamos como cuando aún Jesús le dice o hablan de las migajas de pan, ella acepta eso, una humildad, Ujú. entendiendo todo eso, ¿verdad? Y otra vez, como dijiste tú y bien dicho, Elliot, que ella insistía. En otras Ujú. palabras, que ella insistía. ¿Por qué? Porque tenía una grave, grave necesidad. Su hija había sufrido mucho, estaba endemoniada, y ella, es curioso cuando miramos el texto bíblico, perdona, Jesús dice,
que ella tuvo fe. ¿Qué piensas tú de eso, Elliot? Cuando Jesús le dice a ella que tuvo fe. Pues es una de las pocas veces donde Jesús se maravilla de alguien, ¿no? Y para mí eso también demuestra el punto de enfoque de esta historia. Muchos se enfocan en, la llamó un perrillo y todo esto, pero para mí al final Jesús, yo me lo imagino con una sonrisa, como un padre orgulloso de su hija, así de, ¿cómo dice? Dice, oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, bien hecho. Como tú persistes. Sí. Y hay una historia también de cómo la persistencia es algo que lo equivale a una fe. Cuando Jesús contó una historia de cuando está tocando un hombre en la casa de su amigo y que si está molestándolo mucho y insiste, de que el amigo eventualmente va a venir y le va a dar pan, ¿no? Y Jesús da esa enseñanza en cuanto a la oración y en cuanto a fe. Entonces aquí es como que si él lo estuviera probando y al final ella pasa la prueba y él orgulloso dice eso. Ahora, y como dices tú, me gusta, la fe requiere humildad y eso es lo que ella definitivamente mostró al ser de otro pueblo que le iban a juzgar quizá por acercarse a un judío, a postrarse ante él, que él la llame perrillo y ella todavía insiste. Eso es humildad, eso toma valentía y eso es persistencia. Y eso para mí son lecciones que vemos aquí de una fe que es grande conforme a lo que él dice, ¿no? Pero eso también, de que ella cómo ella lo responde, esa habilidad de nada más responderle a Jesús, no sé, como ella le dice perrillo y dice, bueno, pero los perrillos también pueden las migajas, ¿no? Me encanta la habilidad de ella de poder responderle casi como un chiste, ¿no? Sí, exactamente. Me encanta. Y fijemos cómo Jesús al final sana a su hija, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ella insistió y recibió el milagro que necesitaba, ¿verdad? Y Jesús estaba dispuesto. Y yo creo que dijiste algo muy importante, que Jesús le probó, ¿verdad? Y sabemos que Dios nos prueba a todos, ¿verdad? Uh-huh. Hay veces que vemos en los evangelios donde Jesús inmediatamente hace algunas preguntas y entonces de ahí hace el milagro, y otras veces lo hace aún antes. Y entonces Dios conoce nuestros corazones y podemos aprender mucho tanto de la mujer como también de los discípulos, aunque los discípulos, ¿verdad?, es negativo su actitud, pero sin embargo creo que todos nosotros tenemos esas áreas de nuestra vida que necesitan mejorar, ¿verdad? Y verlo bajo la perspectiva de Dios. Sí, y esa tendencia a querer juzgar lo que sea, sí, pero... Exactamente. Me encanta la luz de todo el evangelio, que como Jesús iba a ser el Mesías a Israel, pero al fin y al cabo también el propósito de Israel era ser una luz a las naciones. Y eso es parte de lo que vemos en esta historia. Al final de la historia, él se maravilla de la fe de una mujer gentil. Ella sabiendo, a lo mejor, si ella tuviera una idea de que él era el Mesías, era como si ella dijera, dame un poquito de esa bendición, dame un poquito de las migajas. Exactamente. Y Jesús al final se las da porque eso es el fin de la historia, como dijiste hace rato. Al final de este libro, Mateo, va a ser de que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, porque ahora sí, la luz de Israel, por medio de Israel, la luz de Dios va a ir a todo el mundo. Y, exactamente. Bueno, hermoso. Es un buen lugar donde terminar, ¿no? Yo creo que sí. Wow, gracias, Doc. La verdad, ayudando igualmente a tener una perspectiva completa del punto de vista del evangelio. Y hay que tener cuidado con esas historias porque fácilmente podemos llegar a conclusiones equivocadas si nos enfocamos en detalles sin tener en perspectiva todo el carácter de Dios y la historia de redención. Entonces, bueno, esto concluye nuestro 8º episodio. Gracias a todos por escuchar, por apoyarnos. No se olviden de dejar ahí una reseña si están escuchando en un podcast, o like y suscribirse en YouTube, donde sea que estén. Ayúdenos, el algoritmo ahí nos escoja. Que Dios los bendiga y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias, Elliot. Adiós. Gracias por escuchar el podcast La Mesa de Jesús.
Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.